Hasta la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia nos hemos acercado en la tarde de hoy a escasas horas de su día grande, de la celebración. Dicen que cada día la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se renueva, y desde luego que es así, porque cada vez que venimos aquí a su templo, cada vez nos llena de más fe, de más fuerza y de una inmensa alegría. José Luis Barba, Pilar Martín, gracias por atendernos. Es un placer estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y pedir que conozca nuestra iglesia y nuestro Cristo de la Misericordia. No solo Miguel Turra, sino también otra gente, otros pueblos, otra gente. Estábamos comentando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se renueva cada día, cada amanecer. Luchamos por ello, desde luego. Estamos en ello. Queremos que venga mucha gente joven y nos visiten y nos atiendan y colaboren con nosotros. No puedo pasar por alto, como decía hace un instante, que en cuestión de unos días comenzamos con todas las celebraciones, con toda la festividad al Cristo. ¿Cómo va la organización? ¿Cómo van los preparativos? Ya los tenemos todo. Todo está a punto. Solo nos queda poner la carroza para sacarla a la calle y que la gente vea al Cristo de la Misericordia. Referente a los actos litúrgicos, hacemos un balance prácticamente en el Ecuador. ¿Cómo se está dando la novena? Pues bien, creo que este año incluso viene mucha más gente que otros años. Creo que vamos a conseguir de que la iglesia, nuestro templo, se llene como en otros años cuando yo era pequeña, que me traía mi madre y no teníamos dónde sentarnos, no había hueco para ponernos. Así que claro, nos teníamos que venir muy temprano. Pero vamos, lo conseguiremos. Estamos luchando. ¿La solemne función religiosa cuándo es? El domingo tenemos 10 de la mañana y 12:30 la función. Perfecto, para todos los amigos que nos estén viendo, que siempre viene bien ese recordatorio. Y a propósito de recordatorios, José Luis, ¿cómo nace el culto al Cristo de la Misericordia en Miguel Turra? Bueno, esto nació en el siglo XVIII, en 1700 está constatado que había una pintura de un Cristo en un muro de una sala capitular del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento, que creo que estaba donde está ahora mismo. Y entonces había una pintura y durante unos años, 5 años aproximadamente, se constató que esa pintura, ese Cristo, sudó sangre y agua. Aquello se constató por las autoridades eclesiásticas y por las civiles y bueno, pues el pueblo pensó que eso era una señal, que eso era algo que había que hacer algo por ello. Entonces se pensó en construir esta ermita. Esta ermita se construyó, se inauguró en 1815, que es la fecha también en la que la hermandad, cofradía entonces del Santísimo Cristo de la Misericordia empezó a funcionar. Tenemos las primeras actas de esas fechas. Entonces se construyó esta ermita y se trajo, en ese 1815 se trajo aquella pintura, se cortó el muro. Imaginaros lo que eran los muros de antes, de tierra, con un grosor de un fondo de 60-70 centímetros. Pues se cortó el trozo, se hizo un cajón de madera y se trajo en procesión y se montó aquí en el retablo y era la imagen a la que se les estuvo dando culto durante un tiempo, porque al principio nuestra hermandad no tenía una talla, no tenía un crucifijo como ahora para procesionar. De hecho, al principio en aquellos años, para poder procesionar se utilizaba un Cristo que era un Cristo de la Piedad, no el Cristo de la Piedad que tenemos ahora en la parroquia y que es de la hermandad del Cristo de la Piedad, sino el que está en el coro de la ermita de la Virgen de la Estrella. Si vemos al fondo, ese fue el primero que empezó a procesionar, que lo trajeron la familia de José Luis Vinuesa. Lo trajeron por el año 1920 o por ahí. Creo que las primeras imágenes que tenemos son de esa fecha. Y luego después, en el año 1947, familiares de nuestro compañero de Junta, Claudio Anino, trajeron lo que es la talla que tenemos actualmente aquí.
¿Qué podemos decir de la talla, José Luis? Porque es una talla, hablamos de una sobriedad, de una talla de bulto redondo en una madera, no sé si será de nogal, pero una madera oscura. Sabemos el taller, sabemos un poco las características. Sí, el taller es de Irurovsky, se trajo en 1947, de hecho estuvo durante unos meses, hay un recorte del periódico del ABC de la época, estuvo durante unos meses expuesta en Bellas Artes en Madrid. Bueno, se llegó a decir que anatómicamente era perfecta. Y desde entonces la tenemos aquí, que para nosotros es algo pues muy importante y en nuestra identidad actual, aunque el culto comenzó con la pintura que se deterioró durante la Guerra Civil y bueno, pues no la podemos ver porque realmente queda muy poquito, es muy parecida. Esto es una copia la que tenemos ahí en el coro y bien, que de hecho este año el cartel anunciador de las fiestas pues hemos hecho un montaje con ese cuadro, hemos cambiado el Cristo que está pintado por nuestro titular y haciendo un guiño un poco a esa transición y a esa historia que tenemos. Pilar, a propósito de la talla, ¿cuáles son los cuidados que le rendís durante todo el año? Porque me imagino que esa madera habrá que conservarla, que habrá que cuidarla, que requerirá de alguna atención especial. Pues la verdad es que nosotros solamente es trapo, nada más. No damos ceras, no damos nada, porque según por los expertos lo mejor es limpiar, pero no con plumaderos ni con nada, solo trapos, suavemente. Vamos con la madera y nada más. No le damos nutrientes ni nada, porque además no queremos que oscurezca más. Entonces, solamente es eso. Mucho cuidado con el trapos, nada más. Y referente a las banderas, vemos que son banderas de longitudes, de proporciones importantes, donde se guardan. Claro, son linos, son sedas, son composiciones muy finas. Se guardan en horizontal, en vertical. En un arca muy grande que tenemos, muy larga, ahí las guardamos todas en horizontal precisamente. Sin los bastones, se montan después, pero tenemos un arca dedicada solamente a las banderas, para recoger las banderas. José Luis, ¿el origen de las banderas a qué siglo, a qué época se remonta y por qué surge? La época exacta hace muchísimo, son las banderas gremiales, o sea, empezaron con la Virgen de la Estrella realmente y luego representaban a los gremios pues, de pastores, de artesanos y normalmente las hacían las familias que tenían trabajadores y que tenían pues un poder económico, entonces era una forma de sentirse representados en los actos solemnes y en los actos religiosos que se hacían en la época. Es algo que es peculiar de Miguel Turra, esto daría para mucho, pero para eso tenemos a nuestro mayordomo de banderas, a Jesús Manuel, que junto con Óscar, que es el mayordomo de banderas de la Virgen de la Estrella, son los que, pues, los que velan porque esta tradición siga adelante y por captar y por mantener pues, a todas las personas que tienen y que conserven estas banderas, porque en un tiempo pasado hay muchas banderas que se han perdido porque se llegaron a utilizar para otros fines que no eran de hecho, en algunos casos sabemos que se han utilizado incluso de mortaja para gente que la tenía y cuando los enterraban pues la usaron de mortaja en algunos casos. Hoy se conservan con mucho más mimo, con mucho más cariño, pues son muy antiguas y cada una tiene su historia, que yo no estoy capacitado para contártela, pero que eso da para mucho. Retomo la palabra, o te cojo la palabra, porque de hecho tenemos que hacer un reportaje, un programa con detenimiento para hablar de todo ello. En esta ocasión estamos dando pinceladas, a grosso modo, de lo mucho que se ha de hablar, de lo mucho que hay detrás de lo que es la devoción al Cristo de la Misericordia. Pilar, hacías referencia a tu padre. ¿Quién te inculca esa devoción tan grande? Padres, por supuesto. Además, muchas veces se ríen mis compañeros porque cuando estamos en limpieza fuerte, pues siempre me traigo alguna cosita de mi madre porque ella era muy devota del Cristo de la Misericordia. Digo, lo más cerca posible de ella es traerme, pues no sé, trocitos de sábana, por ejemplo, para limpiar el Cristo, cosas así, pero esto me lo inculcaron mis padres. Que
que la educación también a veces en las casas, en temas religiosos, es muy importante. ¿Y cómo llegáis a mantener como está de maravilloso este templo que acoge diariamente a cientos y cientos de fieles? Porque la envergadura es importante. ¿Cómo acometéis las labores de limpieza? Sin horas, mucho tiempo. Le echamos muchas horas y muchos días. No crea la gente que sacar el Cristo a la calle es un ratito que hemos montado una carroza, no. Nos lleva muchas horas y mucho sacrificio. Incluso gente de dejar un poco pues su vida aparcada y dedicarlo ahora en estos días de fiestas al Cristo. Y las familias también, pero muchas horas. José Luis, hablamos del templo, hablamos de la ermita, que se queda corta la palabra ermita. Pero lo que es una ermita, por muy grande que sea, porque la iglesia, el templo parroquial lo tenemos en la plaza, que es donde está el baptisterio, donde nos bautizamos y donde nos entierran, es la parroquia. Y bueno, pues aquí no deja de ser una ermita con estas dimensiones, que por cierto es una ermita que tiene una forma circular tanto por dentro como por fuera, y es la única en España de estas características. Y bueno, pues aquí es un trabajo de todo el año, porque mantener, hay gente que piensa que esto se mantiene, que viene alguien de fuera a mantenerlo. Esto lo mantiene la hermandad, con los recursos que se obtienen de donativos y de las cuotas de los hermanos. Mantener en pie y mantener, mirad, tenemos goteras, tenemos pues algunos desperfectos que hay que arreglar, siempre es de cuenta de la hermandad. Lleva muchísimo trabajo, es mucho dinero lo que cuesta. Vosotros pensar que una pequeña gotera que tengamos ahí arriba, porque se ha ido una chapa de la cúpula, tiene que venir una grúa de 50 metros, cortar el tráfico, esa maquinaria cuesta mucho dinero, venir especialistas, subir. Cualquier pequeño arreglo que necesitamos en el Cristo hablamos de miles de euros, y así todos los años. Entonces, bueno, pues también desde aquí hago un llamamiento tanto a los hermanos como a los devotos que es verdad que colaboran, y no nos podemos quejar con la colaboración que tenemos del pueblo, pero es necesario que mantengamos en pie esto, no solo con el trabajo, con la dedicación y con la ilusión, sino con un sostenimiento económico que es necesario, porque este es el símbolo que representa a Miguel Turra. Vosotros sabéis, y es curioso, que cualquier tipo de asociación o de grupo que haya en Miguel Turra, sea cultural, deportivo, político, carnavalero, hasta el cartel de carnaval, lo que nos representa es la figura de la Torre Gorda, como nosotros la llamamos. Y tan importante es la figura desde fuera, que nos representa a todos y que nos sentimos todos tan orgullosos, como el culto y la devoción que hay dentro, porque lo que hay dentro es mucho más importante que lo que se ve desde fuera. Y animamos a la gente que no nos conoce que venga. Todos los domingos tenemos abierta la ermita para que se pueda visitar, de 11 de la mañana a 2. Todos los domingos abrimos, y ahora en fiestas, que hemos empezado las novenas el día 25, todos los días tenemos abierto por la tarde. Y quiero decir, ayer fue nuestro 4.º día de novena, ayer, que todos sabemos que fue un día muy especial para todos, estamos hablando del apagón que tuvimos, pues ayer no dejamos de celebrar la novena. No teníamos luz, no había posibilidades, y nos la inventamos. Pusimos una megafonía a baterías, utilizamos la iluminación más antigua, que son las velas, básicamente. Tocamos las campanas a mano, que es tocar las campanas aquí, hay que subir unas cuantas escaleras. Y bueno, pues fue una celebración muy emotiva, muy especial, muy entrañable, y también histórica, porque esto no se había dado nunca. Esperemos que no se vuelva a dar, pero la celebración de la novena y la misa de ayer fue algo muy entrañable y muy especial para todos nosotros. Por último, no me gustaría pasar por alto no solamente la espiritualidad y la devoción, la fe que arrastra el Santísimo Cristo de la Misericordia, sino, como bien hablábamos de este templo, preguntar, ¿somos conscientes los miguelturreños, ciudadrealeños, castellano-manchegos, del edificio que tenemos y del valor artístico que tenemos aquí en La Mancha, concretamente en nuestra localidad? Pues nos queda mucho por hacer, porque sí que se conoce mucho desde fuera, pero
algún día hablaremos más despacio de todos los detalles y lo que tenemos aquí. Solo os puedo decir una cosa, cuando se construyó esta ermita, aquí se venía en peregrinación, pues como se va al Cristo de Urda, se ganaban indulgencias plenarias, todas las tribunas que tenemos ahí arriba se utilizaban en parte también para los peregrinos que venían como un hospital. De hecho, estaba pensado en ampliar para construir el hospital en lo que es la plaza que hay a continuación, en la Plaza del Cristo. Si os dais cuenta, la fachada, la piedra de la fachada, tanto en la cara que da a la plaza como esta que da aquí más a la carretera, el remate de la sillería de la fachada está preparada para seguir construyendo. Si os dais cuenta, salen unas piedras que estaban preparadas para machimbrar para prolongar ese edificio. Sí. De hecho, hay contrafuertes. Venía mucha gente en peregrinación a ganar esas indulgencias. Estando ya nuestro Cristo de la Misericordia. Sí, claro, una vez que antes de tener la talla esta, cuando teníamos lo que es la pintura, el fresco, que fue aquel que sudó sangre y agua en 5 ocasiones, según está constatado. Un placer, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este sagrario, como decíamos, como bien nos decía José Luis, de este sagrario grande. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo y para decirles a ustedes que como las cuentas de un rosario, la devoción a nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia va pasando de abuelos, de padres a hijos. Esperemos que así sea, que lo veamos en los años venideros y que esa fe no decaiga, que vaya mucho más. Desde aquí desearles unas felices fiestas y a disfrutar de estos días con la familia, con los amigos y sobre todo con mucha fe, con mucha espiritualidad. Hasta la próxima.